que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Abran sus Biblias ahí en la carta de los Colosenses. Estamos estudiando esta carta y ya vamos por la 6ª lección. Y yo dije, pues eso va a ser rápido, pero no, fíjense, espero que hoy termine el capítulo 1 por lo menos. Lo vamos a tratar de terminar, aunque sea leído, no nos vamos a detener mucho. Me he detenido en lo que creo que es muy importante que la iglesia sepa y que nosotros entendamos de qué se trata esta carta. Esta carta es una de las cartas más profundas del apóstol Pablo, y la carta de los Colosenses, ya saben que él escribió desde una prisión y la escribió para tratar un asunto doctrinal que se estaba desarrollando dentro de la iglesia en ese tiempo, por causa de las doctrinas que estaban surgiendo dentro de la congregación. Y esto venía de los mismos hermanos. Esto es lo lamentable, que salían hermanos con ideas diferentes y empezaban a traer este tipo de herejía, este tipo de doctrina que no era conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo en su primer capítulo pues empieza saludando a los hermanos y dando gracias a Dios por ellos, y luego ya empieza a hablar de este Cristo poderoso, que no nada más es el Mesías, el Hijo de Dios, sino que es Cristo mismo. Cristo mismo es Dios, en Él habita toda la plenitud de nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a leer desde el versículo 18 y nos vamos a detener en el versículo 20, en donde va a estar desarrollado este estudio de esta noche. Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esto ya lo entendemos. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ya dijimos que él fue y ha sido el primero y será el único siempre que ha resucitado. Es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, tenga el primer lugar, tenga toda la importancia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de Dios, todo su poder, toda su gloria, habitó en nuestro Señor Jesús. Ya lo vimos eso en la clase pasada, y citamos a Filipenses capítulo 2. Y ahora mire lo que dice el versículo 20. Y por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Aquí solamente menciona cosas. Usted piense qué son esas cosas. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, en donde habitamos nosotros, ahí vamos incluidos nosotros, como las que están en los cielos. Fíjese que hubo una reconciliación no solamente de las cosas que hay en la tierra, sino también de las que hay en los cielos. Entienda esta parte. Y luego dice, haciendo la paz mediante
la sangre de su cruz. Muchas veces nosotros no entendemos muy bien este plan de redención de Dios hasta que no lo leemos y lo escudriñamos y buscamos la interpretación acerca de este versículo. Está muy interesante. Uno piensa que Cristo solamente vino a morir por nosotros y ya. No es que Cristo murió por nosotros, pero la muerte de Cristo va más allá de la redención del hombre. Cristo vino a arreglar con su muerte muchos problemas, muchas cosas que estaban desordenadas. Acuérdate de lo que dice la palabra de Dios, que cuando Dios comenzó a ordenar este mundo y Él vino sobre la tierra ya estaba, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y he aquí que la tierra estaba, ¿qué dice la Escritura? Estaba vacía y estaba desordenada. Entonces Dios es un Dios de orden, y Cristo vino a ordenar, a arreglar, a reconciliar todas las cosas por medio de la muerte. No solamente nos dio el perdón de pecados. Es una cosa maravillosa esto del misterio de la muerte de Jesús. Cuando se habla de esto, de que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ha reconciliado. Esta frase nos muestra la importancia de la obra de Cristo en la cruz. Ha reconciliado. La reconciliación, esto ya nos lo han enseñado muchas veces, pero lo volvemos a repetir para que no nos olvidemos y para que nosotros sigamos predicando el evangelio de la reconciliación. La reconciliación es para toda la tierra, es para todo el mundo, es para toda la humanidad. La reconciliación ya la hizo nuestro Dios a través de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya la reconciliación se ha dado para toda la tierra, pero la recibirán solo los que la buscan, solo los que la procuran, solo los que creen en Dios y su Cristo. Aunque Dios dio la reconciliación para todos, no quiere decir que toda la tierra o todo el mundo son salvos ya. Oh, ahí está, la reconciliación se ha dado a través de el sufrimiento de Jesús en la cruz, pero esto es para los que lo quieran y lo busquen y lo anhelen en su corazón. De hecho, la Escritura nos dice que muchos hemos sido reconciliados, y Cristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea que al final de cuentas, solamente los escogidos podrán verdaderamente disfrutar de esta reconciliación que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Esto de la salvación no es para todos, es para los que Dios se les ha revelado. Dios se ha revelado, pero recuerda esto, de que está en nosotros. Dios nos ha dado libre albedrío de tomar la decisión si tú quieres esta salvación o no. Si tú quieres esta reconciliación, ¿quieres estar reconciliado con Dios o quieres estar en enemistad con Él? Porque esa es la otra palabra. O quieres estar reconciliado o enemistado con Dios. Y lamentablemente la gente ha tomado su decisión y mucha gente no quiere saber nada de la reconciliación que Dios ofrece a través de su Hijo Cristo Jesús. Así que la reconciliación es para todo aquel que la quiera recibir, a todos los que la buscan. La obra de Cristo, escucha bien, la obra de Cristo en la cruz, todo este amor que Él derramó en la cruz, la obra de Cristo en la cruz destruirá o terminará el daño que ocasionó la caída de Adán. Recuerda que la caída de Adán ocasionó muchos problemas. Todo lo desordenó. Todos los planes de Dios se vieron truncados por la desobediencia de Adán. Así que la obra de Cristo destruirá el daño que ocasionó la caída de Adán. ¿Entienden esa parte? ¿Sí? La obra de Cristo en la cruz, su muerte, destruirá el daño que ocasionó la caída de Adán. Y todavía no se ha concluido porque mucha gente todavía está en este proceso. Amén. Pero para nosotros ya esta obra se llevó a cabo. Y bueno, entonces Él cambiará
toda la creación de una posición de enemistad. Oye, escucha bien, Cristo cambiará, Dios cambiará a toda la creación de una posición de enemistad a una relación amistosa y pacífica con Dios. Es lo que quiere decir esto de la reconciliación. Esta reconciliación lo ha cambiado todo. Ha cambiado toda la creación. Antes estábamos enemistados con Dios. La Biblia nos dice que éramos enemigos de Dios, pero que ahora hemos sido cercanos a Él. A través del sacrificio de Jesús, ahora tenemos una relación amistosa, íntima y pacífica con Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Eso es maravilloso. Eso es lo que ha hecho la reconciliación. Te leo otra vez el versículo. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Allá en Efesios, capítulo 2, hablando de esta enemistad y cómo Dios lo arregló todo, el apóstol Pablo lo explica muy bien en su capítulo 2 del libro de los Efesios. Son textos que tú y yo ya conocemos, pero los vamos a recordar. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16. Y ahí el hombre le tituló Reconciliación por medio de la cruz. Es lo que estamos viendo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en esa situación? ¿Te acuerdas cuando estábamos en esa condición? ¿O ya se te olvidó? Yo de vez en cuando me acuerdo para volver a renovar mi pacto con Dios, de su amor y su misericordia, especialmente el primer día de la semana. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho por nosotros cuando recordamos a Cristo a través de la comunión, lo que Él hizo en la cruz. Estábamos sin Dios y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, gloria al Señor, que de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Ojalá pudieran entender esto los que practican los mandamientos y doctrinas del Antiguo Testamento. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, gloria al Señor. Y termino con el 16. Y mediante la cruz, ahí está otra vez la palabra reconciliación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Le damos gloria al Señor por eso. ¿Te das cuenta qué hermoso ha sido este misterio de la reconciliación? Es algo maravilloso. Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 10, ahí el apóstol Pablo, es pura enseñanza del apóstol Pablo el que habla acerca de esto. Romanos capítulo 5, versículo 10, ahí nos dice, porque si siendo enemigos, fíjate bien, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjate, hasta ahí nada más. Éramos enemigos y luego fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hasta ahí. Con el simple sacrificio de Jesús, su muerte, su sangre derramada en la cruz, fuimos reconciliados con Dios. Recuerda que allá en el libro de la ley se llevaba a cabo este mandamiento de parte de Dios de que el pueblo tenía que ser reconciliado con Él. Y esto lo hacían todos los años. Los sacerdotes tenían que hacer el sacrificio de la reconciliación, pero lo tenían que hacer todos los años. Pero este sacrificio de Cristo, dice el libro de los Hebreos, que fue hecho una vez
y para siempre. Fuimos reconciliados con Dios de una vez y para siempre. Ya no se necesita más sacrificio por el pecado. Ya no necesitamos reconciliarnos con Dios a cada momento y hacer sacrificios. Entonces ahí dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, mira qué hermoso la promesa, mucho más estando reconciliados ya, seremos salvos por su vida. Gloria al Señor. O sea que ya entra un cambio en nuestra vida espiritual cuando tú y yo recibimos la reconciliación con Dios por la muerte de Jesús, pero ya estando reconciliados, ahora, ¿qué dice la Escritura? Seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Ya Cristo ya resucitado. ¿Me están siguiendo? Porque acuérdate que de nada nos sirve un Cristo muerto. Pero si ya tenemos a un Cristo resucitado, ahora sí podemos ser salvos. Gloria al Señor. Entonces, si tú te das cuenta, primero entró el proceso de la reconciliación y después viene la salvación cuando Cristo resucita de entre los muertos. ¿Entiendes ese plan de Dios? Amén. En la muerte de Jesús, Dios reconcilió al mundo entero, a toda la humanidad, pero hasta ahí nada más. No vino la salvación hasta que Cristo no resucitase de entre los muertos. Ya una vez Cristo venciendo la muerte, ahora Él tiene potestad para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo glorioso, eso es lo maravilloso, que hemos sido reconciliados y ahora seremos salvos por su vida, porque Cristo vive dentro de nosotros. Y mira lo que dice el versículo 11 de este capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te das cuenta? Todo esto lo está explicando según Colosenses capítulo 1, versículo 20. Ahora mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 y 20. Continuando con este tema de la reconciliación. Ahí en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a toda la tierra, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los apóstoles, la palabra de la reconciliación. Pero como ahora ya no tenemos apóstoles, ahora ¿quiénes tienen este ministerio de la reconciliación? La iglesia. Nosotros tenemos esa misión de que podamos llevar este ministerio de la reconciliación y ya ayudemos a que la gente esté en enemistad con Dios. Porque qué triste es vivir en enemistad con Dios. Una vida vacía, una vida triste, una vida que no te lleva a ningún lado más que a la misma muerte. Y en nosotros está esta responsabilidad, que les llevemos este ministerio de reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice Pablo, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y está ahí un canto que habla acerca de eso, y lo vamos a dirigir al final. Reconciliaos con Dios. Y esto es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es bueno volverlo a recordar, pero fíjese que la muerte de Cristo no solamente hizo posible la redención del hombre, no solamente nos dio la salvación del hombre, porque dice que Él reconcilió consigo mismo todas las cosas de la tierra
pero también también de los cielos. Bueno, y en los cielos, ¿quién anda de pecador allá en el cielo? Que Cristo, ¿te habías puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que Dios arregló por medio de la muerte de Cristo? Eso ya no lo han explicado, lo que pasa es que ya se nos olvidó, ya no lo han dicho muchas veces. La muerte de Cristo no solamente hizo posible la redención del hombre, sino que también fue el medio, escucha esto, fue el medio de restablecer la armonía interrumpida de todo el vasto universo. Porque con la caída de Adán, todas las cosas ayúdenme. Se cambiaron, se alteraron, Sí. se movieron Se desordenó todo. Es como cuando tú estás armando un rompecabezas y te queda bien lindo, bien bonito. Y llega el pingo, el diablito, y te desbarata todo y hay que volver a ordenar todo eso. Bueno, Cristo, con su muerte, Él vino a restablecer la armonía del universo que quedó en caos, quedó muy mal. Y acuérdate lo que le dijo Dios a Adán: maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuándo le dijo esto? ¿Cuando estaba en armonía con Él o cuando ya estaban en enemistad? Ya está en Génesis capítulo 3, versículo 17. Ya Dios estaba a punto de correr a Adán. Estaba por echarlo fuera, le estaba advirtiendo, le estaba diciendo todo lo que has ocasionado por tu desobediencia. La tierra será maldita por tu causa. Y la tierra está maldita. Pues bueno, Cristo vino a arreglar todo esto. Porque fíjate lo que dice el libro de los Romanos, capítulo 8. Esto es lo que arregló la muerte de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, pobrecita, no porque ella haya querido, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién la sujetó? ¿Quién me responde? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Si Adán no hubiera pecado, él nunca hubiera sujetado a la tierra a una esperanza como la que tenemos tú y yo. También la tierra está sujeta a esperanza, porque también la creación misma, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Cristo murió también por la tierra, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, la tierra, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea su nombre. ¿Te das cuenta de esta libertad que está esperando la tierra? Y esto va a suceder si Dios lo permite. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo ahí en ese versículo 20 de Colosenses, que él reconcilió todas las cosas, la tierra, los hombres, la humanidad, de las cosas que están en la tierra como las cosas que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero fíjate que allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, ya voy a concluir. Entonces dice Juan: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Ya está la redención hecha,
Cristo ya había reconciliado al mundo, Cristo ya había resucitado de entre los muertos, la gente ya se está bautizando, ya la salvación está llegando a la tierra. Y Juan dice, oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, gloria a su nombre, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Con la muerte de Jesús se arregló este problema. No más acusador, gloria al Señor. Este que llegaba ahí, porque si tú lees el capítulo 1 del libro de Job, es qué historia tan interesante. Dicen que el libro de Job es el tiempo patriarcal, que en ese entonces que todavía Cristo no moría, que Dios hablaba a los hombres por medio de los patriarcas. Dios se manifestaba con los padres de familia, con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y Jacob, y de esta manera Dios hablaba a los patriarcas. Pues bueno, Job también fue un patriarca, y si tú te das cuenta de la historia de Job, ahí dice que un día, yo no sé si esto era de vez en cuando o todos los días, pero ahí dice la escritura en el primer capítulo de Job, que un día se presentaron delante de Dios todos los hijos de Dios, o delante de Jehová, todos los hijos de Dios. ¿Y quién cree que iba entre esos hijos de Dios? Ese que corrieron del cielo, ese que fue lanzado a la tierra, con todos sus ángeles, con todos sus seguidores. También se presentó, fíjese, ahí viene, está formadito, va a dar su reporte. Esto es lo que nosotros no sabemos, mis queridos hermanos. No sabemos si nada más era el único espíritu, o sea, porque son espíritus malos, recuerda. El diablo es un espíritu malo, es un ángel caído. No sabemos si había más ángeles. No sabemos si los ángeles le hacían mucho daño a la humanidad en aquel entonces y que con la muerte de Cristo Él arregló todas estas situaciones. No sabemos qué problemas había en los cielos. No sabemos cuál era la situación que había allá en el Edén, en la patria celestial, en el tercer cielo. ¿Con qué situación se estaba enfrentando Dios? Que el mismo diablo que había sido echado fuera del cielo, ahí está formadito. Entre los hijos, dice la Biblia, entre los hijos de Dios. Y ya cuando llega ahí, es cuando Dios tiene la conversación con él. ¿No te has dado cuenta de mi siervo Job? ¿Cómo es de bien portado? ¿Cómo es íntegro? Y ahí empieza el trabajo del diablo. ¿Cómo no? Pues lo has hecho el hombre más rico de toda la tierra. Tiene todo. Pero ya sabes, lean la Biblia. Bueno, todo eso lo arregló el Señor Jesús. No más acusador. Ya Él arregló ese problema que había allá en los cielos, de que se presentaran hijos de Dios. Yo creo que ahora ya no son hijos de Dios, porque Jesús ya vino y dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces ya muchos ya ahora son hijos del diablo y hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque fuimos hechos del polvo de la tierra y fuimos hechos por la mano de Dios y somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Solamente aquellos que han obedecido los mandamientos, la ley de nuestro Señor Jesucristo, y que hemos recibido la adopción de ser hijos de Dios. Pero los demás, Jesús les dice que son hijos del diablo. Sí. Bueno, no más acusador, le damos gloria al Señor por eso. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, nos dice la Escritura que ahora tenemos un abogado. Y ahí nos dice la Escritura nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, gloria al Señor. Por eso yo lo quiero decir a las personas que no se quieren bautizar porque dicen: no, porque voy a pecar. Sí, vas a pecar, como todos. No, porque le voy a fallar a Dios. Sí, le vas a fallar. Pero mira lo que dice la Escritura: si alguno hubiere pecado, ojalá no se peque, ¿verdad? Pero en caso, si alguno hubiere pecado, ahora ya no tenemos acusador, ahora tenemos abogado. Tenemos para con el Padre
a Jesucristo el justo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Él habita toda la plenitud de Dios. En Él estamos seguros. No nos va a hacer falta nada en Jesús. Y este es el mensaje que quiere darle Pablo a la iglesia de los Colosenses. ¿Qué te parece si seguimos leyendo y concluimos leyendo este capítulo 1? Ya explicado este versículo 20, podemos entender el resto. Lo leo nuevamente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ahora ya entendemos eso. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, su muerte. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora que dice la Escritura aquí, ahora os ha reconciliado. Hermanos, antes éramos enemigos, ahora nos ha reconciliado. ¿En dónde? En su cuerpo de carne. Y ahí hay un gran misterio también, que la hermandad no entiende. En su cuerpo de carne. Cristo tuvo que participar de la humanidad, de vivir en un cuerpo de carne, para poder destruir a la muerte y quitarle el imperio al diablo. No iba a ser posible. Él tenía que pasar por las mismas tentaciones que pasamos nosotros para que él pudiese destruir el pecado. No había otra forma. Recuerda que eso era lo que hacía Dios. Perdonaba a la gente por medio de los sacrificios. Pero Jesús viene. Y esto nos lo explica muy bien Hebreos capítulo 2. ¿Por qué no lo leemos para recordarlo? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14, para que entendamos esto de que en su cuerpo de carne. Hebreos 2, 14 y 18. Del 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estos somos nosotros, su creación, que vivimos en estos cuerpos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo, él vivió en un cuerpo de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a servir al pecado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, esto no fue para los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él tenía que vivir igual que nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Entendemos estas palabras? Jesús es misericordioso porque él sabe, él vivió en un cuerpo. Él sintió la debilidad que tú y yo sentimos. Pero tú y yo sí caemos. Jesús nunca pecó, pero no se entiende. Por eso es que tenemos acceso a la gracia, al trono de Dios, porque Jesús vivió en un cuerpo semejante al nuestro, y él fue de la única manera que con la muerte pudo vencer a la muerte y quitarle pues el imperio al diablo. Entendemos esa parte, ¿verdad? Amén. Entonces sigo leyendo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Gloria al Señor. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea que tú vas a ser sin mancha e irreprensible delante de él, y vas a ser santo delante de él si en verdad permanecemos o permaneces firme en la fe. Pero si de repente se te olvida la purificación de tus antiguos pecados, dice el apóstol Pedro o Pablo, ahí es donde a veces flaqueamos en nuestra fe. Se nos olvida, no, es que ya Dios purificó mis pecados. Y de vez en cuando
Se olvida uno de estas cosas y cree que uno todavía anda militando en la carne. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Que Cristo resucitó. Esa es la esperanza del Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y eso nunca debemos de olvidarlo. Sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mira el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Sí, pues, se goza por lo que padece, porque está en la cárcel y lo está padeciendo por la iglesia. ¿Por qué? Porque le hizo mucho daño a la iglesia a él. Y luego dice él, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Porque Jesús le dijo que él iba a sufrir por Cristo. ¿Se acuerdan cuando lo llamó al ministerio? Tú vas a sufrir mucho por mi causa. ¿Se acuerdan que le dijo? Cuando le dio mensaje, tú vas a sufrir. Dice, bueno, todavía me falta. Ahorita estoy en la cárcel y sufro y me gozo por ustedes, por los hermanos de Colosas. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ay de mí si no predico el evangelio, dijo él. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Sabes cuál es ese misterio? Que los gentiles también entraron a la gracia. Los judíos creyeron que nada más ellos iban a ser salvos y que solamente la salvación le pertenecía a ellos. Hasta Jesús le dijo a la samaritana, es que nosotros hablamos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Pero mira el misterio, que estaba oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria al Señor por Cristo Jesús, porque nosotros somos gentiles y Dios se reveló a nosotros también, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, oiga bien, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo. O sea, él trabajaba, él se esforzaba por predicar y se esforzaba por presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Así se sentía el apóstol Pablo. Y esa era su lucha, ese era su trabajo, de que tenía que seguir predicando este ministerio de la reconciliación, de que en Cristo había sido reconciliado toda la tierra, todas las cosas de la tierra, como también de los cielos, y que Dios vino a establecer la armonía de todo lo que estaba en caos. Hay muchas cosas que no entendemos. Allá algún día le vamos a pedir a Dios que nos explique cómo estuvo esto de que aquí tenemos muy poca revelación y el mismo Pedro que vivió en el tiempo de Pablo dijo, Pablo, tus cartas son bien difíciles de entender. Si eran difíciles de entender que Pedro vivió en la época de Pablo, ahora nosotros que estamos aquí más de 2000 años después, y que las traducciones algunas las han hecho mal y que no, que aquí se equivocaron en esta palabrita, y ahora batallamos un montón para poder interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando se imprimieron las nuevas Biblias se equivocaron en muchas palabritas y ahora estamos teniendo problemas. Pues ¿quién? Pues los que ministramos la iglesia. Estamos de pie y cantamos esta alabanza al Señor. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial,
en los negocios de mi Rey. Este mensaje fiel oíd, que dijo la celeste voz, reconciliados ya, dice el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios, que del pecado vil arrepentidos ya, han de reinar con Él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi Rey. Este mensaje fiel oíd, que dijo la celeste voz, reconciliados ya, dice el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, eterno gozo y paz reinan por siempre en él, y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi Rey. Este mensaje fiel oíd, que dijo la celeste voz, reconciliados ya, dice el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios. Pueden tomar asiento.